Capítulo 21. Lawson sonrió con una sonrisa brillante y orgullosa. Amigos míos, tengo el honor de presentarles a su majestad, Lord Reichenbach, por la gracia del cielo, el único y verdadero rey de Doyle. Izuku se quedó allí, paralizado por el pánico. Nada, ni sus clases en la UA, ni su entrenamiento con All Might, ni todas sus aventuras, lo habían preparado para esto. No tenía idea qué hacer ahora. ¿Cómo se suponía que debía comportarse? Mientras tanto, Yamato inmediatamente se arrodilló, presionando su puño derecho cerrado contra el suelo mientras inclinaba la cabeza en reverencia. Su señoría, declaró. Soy Yamato. Soy una aventurera y una extranjera en su reino. Humildemente ruego su patrocinio y su permiso para entrar. Izuku parpadeó. ¿Por qué se comportaba como si estuviera en un drama de samuráis? Así era como hacían las cosas en Wano. Pero nadie parecía objetar. Y él no tenía mejores ideas. Su majestad, interrumpió, mientras se arrodillaba imitando a Yamato. Soy Midoriya Izuku. Yo, como Yamato, soy un aventurero y un extraño en su reino. Ruego su patrocinio y su permiso para entrar. Miró al suelo, rezando para no haber hecho el ridículo. Se obligó a levantar la vista y vio al rey mirándolo con una ceja arqueada. Lawson seguía sonriendo. Cualquier amigo de Justiniano Lawson es amigo nuestro, dijo. Su voz era clara y rica. Le damos la bienvenida a nuestra corte y le pedimos que se levante. Izuku casi se desmaya de alivio mientras se levantaba. Si el rey estaba ofendido o divertido, no lo demostró. Lawson, ¿cómo conseguiste estos amigos tuyos? Preguntó Bach, volviéndose hacia Lawson. Aparecieron fuera de mi residencia, solicitando una audiencia, respondió Lawson. Acababa de terminar de ser torturado por el aburrimiento de las reuniones de gabinete y los dejé entrar. La mirada de Izuku se dirigió hacia él, con las cejas levantadas. ¿Aburrido? ¿Tus deberes te aburren, Lawson? Preguntó el rey, sonriendo levemente. ¿Los deberes para los que fuiste elegido? Mis cargas son grandes, lamento decirlo, majestad, respondió Lawson, sonriendo como el gato que se comió al canario. Pero, honestamente, me moría de ganas de algo de emoción. La atención de Izuku comenzó a divagar, mientras notaba los objetos dispuestos alrededor de la habitación. Había una simple campana de mano, un carbunclo azul, una corona verde enmarcada y una estatua de un león. Se encontró preguntándose qué significaban. Y entonces sus ojos se posaron en una de las pinturas. Era idéntica a la que estaba en la oficina de Lawson, excepto por un par de cosas. La pareja real parecía mayor, al igual que Lawson, y en lugar de una princesa de pie junto a ellos, había un joven que solo podía haber sido el rey. Y como puedes ver, claramente son de una tierra extranjera, continuó Lawson. Creo que, esta dama es de Wano. Izuku casi se quedó sin aliento, mientras Yamato miraba al rey con asombro. ¿De Wano, Bach? Preguntó Lawson, con un aire de cansada diversión. Como si estuvieran jugando un juego que habían jugado muchas veces antes. ¿Qué te hace decir eso? El rey se acercó, pero se mantuvo a distancia mientras sus ojos parecían inspeccionar su ropa, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Su cinturón es un Miyodazuki, hecho de cáñamo fuerte, dijo el rey, señalando casualmente el artículo mencionado. Es lo suficientemente fuerte como para llevar objetos, pero lo suficientemente flexible como para moverse. El estilo es exclusivo de Wano. Deriva del bambú de sus legendarios bosques. El bambú de Wano es increíblemente raro y alcanza un precio bastante alto en varios mercados. Izuku parpadeó cuando el hombre se arrodilló y señaló los pies de Yamato debajo de su akama rojo. Además, sus sandalias Geta hacen un sonido único cuando golpean el suelo, ya que están hechas de la madera del árbol Kuri. La madera de ese árbol es enormemente fuerte pero notablemente flexible y suave, y se adapta a la suela de quien la usa con el tiempo. Estos árboles son autóctonos de Wano y, si bien se han encontrado en otras tierras, debido a la migración de las aves, son raros, al igual que el bambú. Son raras. La migración de las aves, su majestad, preguntó Yamato.
No he visto a un pájaro llevar un montón de árboles de un lado a otro. El hombre de cabello azul sonrió, como si fuera un maestro ante su salón de clases. Le recordó a Izuku a Cementos y Presentnik. Pero Bach parecía estar en un nivel superior que eso, a pesar de que parecía tener solo unos 20 y tantos años. Verá, las aves comen las semillas y nueces de los árboles, y luego las excretan después, explicó el rey. Si migran a otras tierras, las semillas crecen en esas tierras a partir de sus excrementos. Biología migratoria animal simple, que se relaciona con la teoría de la ecología clásica. Ambas son ciencias bien conocidas. Oh, Yamato se puso un dedo en la barbilla. Además, Lady Yamato es claramente miembro del pueblo Oni, una raza de humanoides que se creía extinta desde hace mucho tiempo. Ella comparte sus características distintivas de altura superior a la media y cuernos. Se cree que se originaron en Wano, solo para ser exiliados por los reyes guerreros conocidos como Shogun, quienes han gobernado durante al menos 8 siglos según los textos históricos. Desde su exilio, su número ha disminuido, debido a su desafortunado hábito de violencia. Sus ojos se desviaron silenciosamente hacia la espalda de Yamato. Además, ella lleva consigo un kanabo, un arma preferida por la gente Oni. Izuku se mordió el labio e hizo lo mejor que pudo para absorber todo esto. El rey, este rey Chenbach, estaba claramente bien educado y era un erudito. Sus habilidades de observación por sí solas eran impresionantes. ¿Acaso comió una fruta del diablo? Vaya, no habría podido darme cuenta de eso ni siquiera si hubiera leído toda tu biblioteca real, Bach, felicitó Lawson, mientras el rey se acercaba a uno de los aparadores. Izuku se quedó mirando mientras tomaba una pipa curva de su soporte, la encendía y luego le daba una calada. Bach pareció reírse entre dientes, volviéndose hacia el Ming. La forma en que hablaban entre sí daba la impresión de que se conocían de toda la vida. Vaya, es elemental, mi querido Lawson. Sonrió y Lawson le devolvió la sonrisa, ante una broma que solo ellos entendían. Izuku los miró, preguntándose por qué se sentía como un déjà vu otra vez. Y ahora, maestro Izuku. El hombre de cabello azul todavía llevaba su pipa, sacándola de se lavó los labios y se acercó a Izuku. Usted, debo confesar, es un completo enigma. Hubo una pausa extraordinariamente larga que hizo que Izuku se moviera nervioso. ¿Un enigma, su majestad?, preguntó Lawson, sonando un poco demasiado complacido. Su legendario intelecto finalmente ha sido derrotado. Izuku miró de un lado a otro, con un ojo puesto en Yamato, quien simplemente se encogió de hombros mientras miraba al hombre que se acercaba a él, sintiendo sus ojos mirándolo fijamente. Nunca había visto ropa como la suya antes, continuó el rey, imperturbable. No combinan con ninguno de los estilos de ningún reino o cultura que hayamos estudiado o visto, incluso en el Reverie o en Mariejois. Extendió una mano, como para tocarlo. ¿Puedo? Por supuesto. El corazón de Izuku tronó cuando el rey pasó su pálida mano por su manga. Estaba siendo tocado por la mano de un rey. Y ni siquiera tenía escrófula. Izuku, estás temblando, dijo Yamato. Lo siento, tu atuendo parece práctico, demasiado práctico, el combate es la suposición más razonable, continuó mientras retrocedía, arrodillándose mientras inspeccionaba las piernas de Izuku mientras sostenía su pipa, un traje sencillo de una pieza, con botas y guantes de acero reforzado, y protección para las rodillas. Esto sugiere un estilo de combate basado en golpes físicos y patadas, con énfasis en utilizar la parte inferior del cuerpo. No reconozco el material de tu camisa, ya que no se siente como algodón, seda o incluso cuero. ¿Algún tipo de hilo único del que no estoy al tanto? Por no hablar de los guantes que parecen de goma. Solo he visto atuendos tan avanzados para marines, o en historias sobre el reino de Germá, o un Pancasar, pero tú no te pareces a ninguno de los dos. Izuku tragó saliva. Es un traje de héroe, majestad, dijo, con toda la dignidad que pudo reunir. Está diseñado para el trabajo de héroe. ¿Trabajo de héroe?, reflexionó Bach, intrigado. No hemos oído hablar de eso. Lo describes como si fuera una profesión.
Bueno, es una profesión de donde yo vengo, Majestad. Una profesión orgullosa y honorable. Bach asintió, en lo que podría haber sido una aprobación. Ciertamente esperamos que así sea, dijo. También eres de la tierra de Wano, maestro Izuku. Tu apariencia física y tu tono de voz es casi parecida a su etnia, aunque un poco desviada. El corazón de Izuku se hundió. No quería mentirle al rey, y no estaba seguro de atreverse siquiera. Pero ¿cómo iba a explicar que venía de otro mundo? También está la cuestión de cómo llegaste a este país, intervino el rey misericordiosamente, parecía estar pensando en voz alta, sosteniendo su pipa mientras comenzaba a caminar por la habitación. No se puede ingresar a Doyle desde el mar, salvo a través del gran elevador en Adler Port. Debido a los eventos actuales en Adler Port y la base de Marines G-12, el gran elevador está actualmente bloqueado. La única alternativa sería pasar a través de las nieblas y los bancos de arena, y escalar los acantilados desde el borde del agua y contra los cientos de cascadas que caen al mar. Nadie por debajo del nivel de un almirante de marines podría intentar eso y vivir. Lo que deja solo dos posibilidades. El rey lo miró directamente, la punta de su pipa apuntándolo, sonriendo como si hubiera resuelto un rompecabezas complejo. Una es que de alguna manera descubriste y usaste el pasadizo real secreto. Esto es imposible, aunque solo sea porque tu uso se habría notado. La otra, hizo una pausa. Es que puedes volar. El rey se dio la vuelta y miró a Lawson. Lawson, tus amigos son una dama del clan On y un hombre que puede volar, dijo suavemente. No has perdido tu capacidad para encontrar gente interesante. Dijo con una mirada divertida. Hago lo mejor que puedo, su majestad, dijo Lawson, riéndose. Pero si me perdona, su presencia se relaciona con un asunto urgente. Debo pedirle a su majestad que cierre la habitación. La bonomía momentánea se desvaneció. El rey miró a Lawson por un momento, frunciendo el ceño, y luego se acercó a la chimenea, pasando la mano por la repisa. Izuku podía escuchar clics a su alrededor, provenientes del interior de las paredes. Un golpe sordo vino de las puertas. Estaban encerrados. ¿Qué fue eso?, preguntó Yamato, mirando a su alrededor. No se preocupe, la habitación está insonorizada, dijo Bach, dando una calada a su pipa. Había un tono de voz en su voz que no había estado allí antes. ¿Quiere decir que esta gente vino de Witeibai? Sí, su majestad. El señor Izuku tiene la prueba. Izuku se recordó a sí mismo y sacó el anillo de su bolsillo, y se lo tendió al rey. El rey lo miró y fijamente el objeto, luego levantó su propia mano izquierda al lado de él. Había un anillo en su dedo. Era casi idéntico al de la cadena. Respiró profundamente, la cazoleta de su pipa ardía ligeramente antes de dar una calada. «Qué típico de ella», suspiró el rey, el veneno era evidente en su tono de voz. Su patria está al borde del colapso, y ni siquiera puede molestarse en venir ella misma. No deberíamos haber esperado nada más. Se apartó y se sentó en una silla de respaldo alto. Había una sombra sobre su semblante que no había estado allí antes. Izuku lo miró, confundido. ¿Qué significaba eso? ¿Conocía a Witeibai? Y si lo hizo, ¿por qué se parecían tanto? Podrían ser. Señor Izuku, Lady Yamato, dijo Lawson. Debo pedirles que mantengan en secreto lo que están a punto de escuchar. Es un asunto privado, y de gran importancia. Seguía sonriendo, pero su tono se había vuelto serio. Sí, por supuesto, insistió Izuku. Le doy mi palabra, su majestad, agregó Yamato con una ligera reverencia. Muy bien entonces. Lawson respiró hondo. Estos anillos son anillos de sello real. La pirata, Witeibai, su nombre de nacimiento es Reichen Bailey. Ella, era la princesa heredera de Doyle, y es la madre de su majestad. Para su propia sorpresa, Izuku no se sorprendió. Todo tenía mucho sentido. Al menos tenían que haber sido parientes. Aunque dada la apariencia bastante joven de Witei, honestamente había estado esperando que de hechos fueran hermanos. Señor, ¿era su retrato el que estaba en su oficina?, preguntó. Sí, lo era, respondió Lawson.
Su Alteza Real, y sus majestades, el difunto rey y la reina, sus padres. Oh, el pelo azul. Ahora lo entiendo. Supuso Yamato, conectando los hechos en su cabeza. Así que vaya es tu madre. ¡Qué espléndido! Izuku miró al rey. La sombra que se cernía sobre él se había profundizado ante las palabras de Yamato mientras la cazoleta de la pipa ardía. Pero, ¿por qué no está aquí?, preguntó Izuku, incapaz de detenerse. Porque se preocupa más por extraños al azar y por jugar a los piratas que por su propia familia o su reino. Las palabras del rey habían sido tan regias como cualquier otra que se hubiera dicho antes. Pero Izuku no podía pasar por alto el filo de las mismas. Es lo mismo que Kotaro, gimió Nana en su oído. En su mente, Izuku podía ver el rostro amargado de frustración de la mujer, mientras recordaba al hijo que había abandonado para salvarlo de los peligros de su vocación, y al nieto que había sido destruido por esa decisión. Izuku miró al rey de nuevo. ¿Qué clase de hombre era Reichenbach, en realidad? Parecía tan noble, tan inteligente. Pero llevaba ese mismo dolor dentro de él. Ese mismo dolor que había provocado que Nana haya dejado a Kotaro como un hombre pequeño, amargado y cruel. Un hombre que había controlado a su propia familia y aplastado a sus propios hijos. Y cuando su propio hijo había perdido el control de su don, había nacido un monstruo. Un monstruo que se tragó a Japón en la oscuridad y se llevó a Izuku de su mundo a este. Su majestad, habla de ella con demasiada dureza, dijo Yamato, haciendo que Izuku se sobresaltara. Su madre es una persona noble y grandiosa. Aunque es una pirata, protege a los débiles y no pide recompensa. Y aún así ignora una llamada de ayuda de su propio reino. De su hogar. Replicó el rey, mirándola con el ceño fruncido. Ni siquiera las súplicas de su propio hijo la conmoverán. En cambio, engaña a dos extraños al azar para que cumplan sus órdenes, mientras bebe hasta perder el conocimiento. Suspiró con dureza. No deberías haberte molestado en intentar llegar a ella, Lawson, se burló, dando una calada profunda a su pipa. No vale la pena el esfuerzo. Bach. La sonrisa de Lawson había desaparecido, sus ojos estaban llenos de dolor y más que un poco de ira. Ella confió en ellos lo suficiente como para darles su anillo. El anillo que puede comprar una isla. Sé en mi corazón que podemos confiar en ellos. El rey se levantó y se volvió hacia él, y Lawson le devolvió la mirada. A Izuku le pareció un padre enfadado con su hijo. Entonces Bach suspiró y se pasó la mano por el pelo azul. Señora Yamato, maestro Izuku, dijo, volviéndose hacia ellos. Lamentablemente, mi madre los ha engañado y los ha enviado aquí con falsas pretensiones. No deben sentirse obligados a nada hacia nosotros en este asunto. Después de todo, esta no es su casa. Izuku miró a Yamato, quien le devolvió la mirada. Eso era todo. Los estaban despidiendo. Bach. Protestó Lawson. Están. Ring 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 ring. Ring 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 ring. Lawson empezó a palparse los bolsillos, hasta que sacó un caracol transpondedor. Aquí Lawson. Aquí el sargento Wiggins de la torre de vigilancia de Gloria. Primer ministro, 4 barcos están entrando en Adelaide Port. Dijo el caracol. 4 buques de guerra de la marina. Los ojos de Lawson se abrieron de par en par, y los de Bach reflejaron su actitud mientras se acercaba, de pie al lado del bisón ratón. ¿Y sus banderas? Su bandera se parece a la del vicealmirante Scottier. Una expresión de pura alegría y alivio se dibujó en el rostro de Lawson. Muy bien. Gracias. Guardó el caracol y su sonrisa regresó con venganza. Su majestad, buenas noticias por fin. 4 buques de guerra de la marina están entrando en Adelaide Port. Su bandera es la del vicealmirante Scottier. Está volviendo a casa. El rey pareció relajarse un poco. Marineford no habrá tenido noticias del G-12 estas últimas semanas, reflexionó. Deben haber enviado a Scottier para que nos controle. Caminó hasta la repisa de la chimenea y repitió el movimiento anterior. Al mismo tiempo, Lawson presionó un botón en un panel de latón junto a una de las puertas laterales.
las puertas doradas se abrieron con un ruido metálico y el sirviente uniformado que había estado antes entró a grandes zancadas e hizo una reverencia. Al mismo tiempo, se abrió una puerta lateral y un hombre más joven con un uniforme similar hizo lo mismo. Por favor, informe al Lord Chambelán que su majestad desea ir inmediatamente a la Atalaya de Gloria, dijo Lawson. Los sirvientes hicieron una reverencia y salieron de la habitación, cerrando las puertas detrás de ellos. Nuestro destino es la Atalaya de Gloria, explicó el rey a unos Izuku y Yamato completamente desconcertados. Podremos observar la flota desde el observatorio que hay allí y determinar la situación. ¿No puede simplemente llamarlos, su majestad?, preguntó Yamato. La flota de la marina. La puerta lateral se abrió de nuevo con un ruido metálico y entraron 4 sirvientes uniformados, llevando lo que parecía ser ropa. 2 se dirigieron hacia Lawson y comenzaron a ayudarlo a ponerse el sombrero y el abrigo. Los demás se dirigieron hacia el rey y comenzaron a ayudarlo a ponerse una túnica negra que combinaba con sus pantalones, un abrigo pesado y una gorra. En esta ocasión no podemos, respondió el rey. Nuestros caracoles transpondedores no pueden conectarse con los barcos de la marina, ya que no tienen las señales correctas. Ni siquiera podemos llamar al mundo exterior. Lo más probable es que alguien haya colocado caracoles transpondedores cornudos en los bancos de arena poco profundos de todo el país. 3 de los sirvientes se quedaron atrás, mientras que un cuarto se apresuró hacia las puertas doradas y las abrió. Entonces, ¿los caracoles transpondedores cornudos pueden interferir con otros caracoles?, preguntó Izuku, mientras seguía al rey y a Lawson fuera de la habitación. Yamato se colocó a su lado. De hecho, pueden, respondió Lawson. Varían en tamaño y capacidad. La mayoría solo puede comunicarse verbalmente, pero algunos pueden transmitir imágenes en movimiento en tiempo real, o incluso capturar imágenes también. Entonces, como una cámara y una transmisión en vivo, reflexionó Izuku, pensando mucho. ¿Existe una televisión con caracoles transpondedores? ¿Televisión? ¿Qué es eso, por favor? No hemos oído hablar de algo así, comentó el rey. Izuku reprimió un grito al darse cuenta de su error. Yo también he visto cosas así, interrumpió Yamato, rescatándolo. En Wano, hay caracoles transpondedores de todas las formas y tamaños. Algunos incluso pueden transmitir imágenes de documentos, continuó Lawson. Y cuando se conectan a una impresora, pueden imprimirlos. Como una máquina de fax, declaró Izuku, deslizándose de nuevo por su entusiasmo. No hemos oído hablar de eso tampoco, interrumpió el rey, e Izuku casi gritó de nuevo. Pensar que había estado advirtiendo a Yamato sobre eso hace apenas una hora. Y ahora le estaba cometiendo el mismo error. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a la torre de vigilancia?, preguntó Yamato. Muchas horas, me temo, respondió Lawson. Está en las montañas, más allá de los bosques de Baskerville. No es necesario que vengas conmigo, como dije, este es un asunto que solo concierne a Doyle, respondió Bach mientras avanzaba. Será una noche larga, Lawson, espero que estés preparado para un largo viaje. Entonces, ¿por qué no los llevo volando? El rey y Lawson se detuvieron, tan de repente que Izuku casi los choca. Quiero decir, balbuceó Izuku, sorprendido. Sería un honor para mí llevar a su majestad y al primer ministro a la torre yo mismo, usando mi poder de vuelo. Hizo una reverencia, sintiéndose como un tonto. ¿Estás seguro de que puede arreglárselas, maestro Izuku?, preguntó Lawson. Parece que está en una condición física impresionante, dijo Bach. Pero, ¿estás seguro de que puede arreglárselas con 3 personas? Incluso con la fruta flotar, esto puede ser demasiado. Puede, insistió Yamato con entusiasmo. Me llevó todo el camino desde Wano hasta Ludecterin, y desde Ludecterin hasta aquí. Bueno, nunca antes he llevado a 3 personas mientras volaba largas distancias, admitió Izuku torpemente. Pero no debería ser demasiado difícil. Lawson miró a Bach, quien asintió. Confesamos que estamos intrigados. Probemos este método, añadió, casi sonando emocionado ante la perspectiva.
Está bien, quiero decir, de inmediato, su majestad. Izuku intentó, sin éxito, no sonrojarse. Solo necesitamos salir. Y. No hay gente alrededor. Me gustaría mantener esto en secreto, por supuesto, dijo el rey. Es mejor mantener en secreto una habilidad como esa. Izuku hizo una mueca. Este rey era astuto de verdad, como un detective. ¿O podía realmente leer las mentes? Está bien, maestro Izuku, después de todo, conoce mi secreto más profundo. No compartiré lo que muestres, a cambio de que guardes el secreto de mi ascendencia, dijo Bach. ¿Estamos de acuerdo? Es un trato. No escucharás ni pío de mí, su majestad, dijo Izuku mientras el hombre de cabello azul asentía. Muy bien, sígueme. El rey bajó las escaleras y salió a un jardín adornado, iluminado con lámparas. Justo más allá, Izuku podía ver el palacio principal, con su poderosa cúpula. Sin nadie alrededor. Está bien, si ambos se quedan ahí parados, dijo, mientras Yamato estaba detrás de él. Ahora, estas cosas parecen aterradoras, pero son inofensivas, lo prometo. Activó el látigo negro y los zarcillos se extendieron, enroscándose lentamente alrededor del rey y Lawson. Lawson parecía un poco nervioso, pero el rey parecía imperturbable. ¿Este no es el poder de la fruta flotar? Preguntó, mirando los zarcillos. ¿Viene de tus guantes? ¿Quizás de alguna nueva forma de tecnología de tu tierra natal? No exactamente, su majestad. Las cejas de Bach se alzaron. Los zarcillos se enroscaron con fuerza y Izuku se elevó en el aire. Era difícil llevar a 3 personas, pero lo logró de todos modos, elevándose por encima del palacio y hacia el aire nocturno. Más y más alto. ¡Maravilloso!, declaró Lawson, luciendo un poco nervioso mientras tenía una mano en su sombrero de copa. Puedo ver por qué Bai confió en ti. Eres un joven talentoso, Midoriya Izuku. ¿Estás bien, su majestad?, preguntó Izuku. El rey claramente estaba tratando de no parecer inquieto. Estamos listos, maestro Izuku, respondió. Había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes. Entonces vámonos. A la Torre Gloria. Izuku voló lejos, pasando sobre el palacio y sobre la ciudad. La noche había caído, y la ciudad era un mar de pequeñas luces. Jaja. Se rió Lawson, abrumado por la alegría, con los brazos extendidos para imitar alas. Esto sí que es una vista de pájaro, ¿eh, Bach? Bach parecía nervioso, incluso mientras sus grandes ojos miraban hacia la ciudad, con la mano en su gorra para no perderla. No solo nervioso, sino maravillado. Señor, ¿cómo se llama esta ciudad?, gritó Izuku. Olvidé preguntar. Longilium, respondió Lawson. Y la torre está por allí. A través de las montañas y sobre esa gran extensión de bosque. Esto es muy divertido, ¿no es así, Lawson?, gritó Yamato, sonriendo y riendo mientras Lawson la miraba, con el mismo nivel de asombro y alegría reflejado en sus ojos. Estoy de acuerdo, señorita. Señaló a lo lejos, hacia una cadena montañosa. Entonces, allá vamos. Izuku se giró hacia la torre. Aceleró a toda velocidad en el aire nocturno. Miró hacia abajo y vio a Lawson todavía riendo, como si nunca hubiera experimentado algo tan maravilloso en toda su vida. Y al rey, cuyos ojos brillaban, su rostro tan ilegible como siempre, sus manos agarrando su gorra con mucha fuerza. Su majestad, todo va a estar bien, gritó, encontrando los ojos de Bach. No te dejaré caer. Luego sonrió ampliamente. Esos ojos marrones lo miraron y había algo más allí. Era confianza. ¿Es eso? Yamato señaló hacia la forma que emergía de la oscuridad. Era una torre alta, con una cúpula en la parte superior, apenas visible a la luz de la luna. Es esa, gritó Lawson. Gloria Watchtower. Yamato miró fijamente la torre mientras se acercaban. A pesar de la poca luz, podía distinguir la pared curva y las ventanas que había en ella. De repente, estaban en el suelo, en el bosque, a poca distancia, y los zarcillos negros habían desaparecido.
Lawson aterrizó bien, respirando con exaltación. Butch pareció tambalearse, colocando una mano en un árbol para estabilizarse mientras se giraba hacia el chico que aterrizó último. ¡Qué emoción! Eso fue volar. Oh, ver el mundo desde esa vista y esas velocidades, declaró Lawson. Es un joven talentoso, señor Izuku, Y. Dios, quiero volver a hacerlo, ajá. Sonrió, incapaz de contenerse mientras incluso Yamato se reía. Su primera vez volando fue más íntima y reveladora del mundo para ella, pero para Lawson y Butch, viajar una distancia tan larga en un tiempo tan corto fue nada menos que maravilloso. ¿Cómo es que, suspiró Butch, tienes ese poder? El rey miró a Izuku con evidente asombro. Esto no coincide con ninguna de las frutas del diablo que conozco. Es una larga historia, su majestad, dijo Izuku, sonriendo cálidamente. Y una que me encantaría contarle, algún día. Butch soltó una risita, mirando su gorra y ajustándola. Bueno, hagámoslo pronto. Maestro Izuku, me intriga mucho. Sonrió levemente. Yamato miró de uno a otro y sonrió. Oden había hablado de momentos como estos, de vínculos que se formaban. Era igual que en Onigashima, con ella e Izuku. Mientras tanto, el grupo trotó fuera del bosque y entró en el claro a la sombra de la torre. Lawson subió los escalones y llamó a la puerta. La puerta se abrió y una mujer joven vestida con una especie de uniforme militar con el pelo castaño recogido en un moño miró boquiabierta con total incredulidad. Pero llamamos hace solo 20 minutos. Protestó ella. ¿Cómo está aquí, primer ministro, Y? Su majestad. Sus ojos marrones casi se le salieron de las órbitas y se puso firme. Eso será respondido a su debido tiempo, le aseguró Lawson mientras se quitaba el sombrero. Su majestad y yo deseamos ver la flota a medida que se acerca. ¿Sería posible utilizar el observatorio? ¿Sí? Por supuesto. La joven mujer abrió el camino hacia el interior. Soy Amanda, por cierto. Cuido la torre con el sargento Wiggins. El piso inferior de la torre estaba prácticamente vacío, salvo por una escalera curva que conducía al siguiente piso y al sótano de abajo. ¿Qué es todo ese ruido?, preguntó una voz desde la escalera. Yamato miró y vio a un anciano que bajaba lentamente las escaleras. Era larguirucho, con una cabeza de pelo blanco y fino, y vestía un uniforme similar al que habían usado los guardias del palacio, aunque nada elegante. Había una mirada de angustia en su rostro. La mirada de angustia había desaparecido, reemplazada por un pánico ciego. Su gracia. Su majestad. Señor. Primer ministro. El anciano se puso firme con un ruido de crujido preocupante, e incluso logró saludar. ¡Qué honor, su majestad! Craig, el sargento Wiggins a su servicio. Estaba entrando en pánico casi tanto como Izuku. Podría haber sido divertido, si su cuerpo no sonara como si estuviera a punto de desmoronarse. Acaban de llegar, de alguna manera, explicó Amanda. Quieren usar el observatorio para ver la llegada de la flota. Wiggins vaciló, y luego se desinfló como un globo. La mirada de angustia regresó a su rostro. ¿Qué sucede, sargento?, preguntó Butch, su dignidad anterior restaurada. ¿Qué le sucede? Yamato miró a Izuku. Estaba mirando fijamente al anciano. Algo estaba claramente mal, e Izuku también podía verlo. Su majestad, el anciano parecía como si le hubieran succionado el alma. La flota se ha ido. Por unos momentos, la torre quedó en silencio. ¿Se ha ido? Lawson estaba incrédulo. ¿Qué quiere decir con que se ha ido? Se ha ido, señor. Wiggins estaba temblando. Será mejor que venga a verlo. Siguieron a Wiggins por las escaleras y entraron en el observatorio. La escalera se abría a un pórtico externo, que corría alrededor del pie de la cúpula. El telescopio del observatorio se alzaba sobre ellos. Un enorme cilindro de metal nivelado, como una enorme pistola apuntando hacia afuera de la cúpula. Yamato siguió al otro alrededor del pórtico y hasta una plataforma debajo de la parte trasera del telescopio.
Sobre ella había lo que parecía un par de binoculares, pero colocados en el extremo del telescopio, con un par de manillares debajo. Wiggins se hizo a un lado y Lawson subió a la plataforma. Se detuvo y se inclinó hacia adelante, mirando fijamente el ocular. Giró el manillar, en un sentido y luego en el otro, sin dejar de mirar. Dio un paso atrás, con los ojos sombríos y respirando profundamente. El rey dio un paso adelante y miró a su vez. ¿Qué pasa?, preguntó Yamato. Con mucho gusto habría pasado toda la noche mirando el telescopio, pero quería saber qué estaba pasando, qué había querido decir el anciano. Bach gruñó y se alejó, con las manos en las caderas mientras miraba al suelo. El rey y Lawson se miraron, algo ilegible pasó entre sus ojos. Véalo usted mismo, dijo Lawson en tono solemne, haciéndose a un lado. Yamato miró a Izuku, quien asintió. La mujer de cabello blanco dio un paso adelante y miró por el ocular. Al principio, todo lo que podía ver era niebla. La misma niebla que ella y Izuku habían sobrevolado unas horas antes. Trató de girar el manubrio y descubrió que la vista se movía. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro, afuera. Jugó con ellos un poco, hasta que los midió, luego miró de nuevo. Entonces vio algo, breves luces en la penumbra, que parpadeaban. ¿Qué ve?, preguntó Izuku. Luces, respondió. En un patrón de zigzag, yendo y viniendo. Esos son los faros, explicó Lawson. Guían a los barcos hacia Teleport a través del único canal entre los bancos de arena. Piensa en los bancos de arena que rodean a Doyle como la letra C, la apertura de la letra es la misma apertura para Teleport. Síguelos y verás. Yamato hizo lo que le ordenaron, siguiendo el patrón de las luces. Entonces la niebla se disipó, solo un poco. Pudo ver lo que parecía un puerto enorme, con edificios de piedra y largos muelles que se extendían hacia el mar. Y en el puerto, no lejos de los muelles, 4 llamas brillantes saltando hacia el cielo nocturno, con humo. Yamato se estremeció al concentrarse en ellas. Después de toda una vida en Onigashima, sabía cómo se veía un barco en llamas. Veo los barcos, dijo. Y. Hay algo más. Había otra luz, no muy lejos. La siguió y se encontró mirando la playa justo al lado del puerto. Había un fuego ardiendo en ella, un fuego que formaba letras, una palabra. Falta una semana. Tic-tac. Yamato se apartó, parpadeando porque le dolían los ojos. ¿Qué había visto? Mira de nuevo el puerto, dijo Lawson con tristeza. El rey se había alejado, de nuevo en la plataforma, con su rostro fuera de la vista. Yamato miró de nuevo, moviendo la vista hacia el puerto, y más adentro. Había un barco atracado en el puerto. Era bastante grande, tan grande como cualquier barco que hubiera visto en Onigashima. De su mástil principal ondeaba una bandera pirata. Su cráneo mostraba dientes de plata y oro, y 2 espadas detrás. Podía ver luces en los muelles, y figuras moviéndose de un lado a otro, subiendo y bajando apresuradamente por las pasarelas del barco. ¡Piratas!, gritó. Hay piratas en Teleport. Mira más adentro, respondió Lawson. Yamato lo hizo, moviendo la vista más arriba del puerto, hasta que vio un bastión de losas en el lado de tierra, con un enorme emblema de la marina grabado en su lado exterior, fácilmente visible desde el mar. Luego miró más de cerca. Había figuras en el emblema del ancla, golpeándolo con picos y martillos. Y sobre ellas, el asta de la bandera no mostraba ese mismo emblema, sino la bandera pirata. La misma que el barco de abajo. ¿Quiénes son?, exigió, dando un paso atrás para dejar que Izuku mirara. Han tomado el puerto. Los piratas de Finalen, dijo Wiggins. Parecía muy viejo. Los vi hacerlo. Scottyard llegó navegando, los piratas atacaron, no había forma de detenerlos. Especialmente esos 2, ¿quiénes?, preguntó Izuku, enviando el estado de ánimo en la habitación mientras Bach estaba a un lado, con la mano sobre la boca en contemplación aturdida, los hombros caídos. Los capitanes piratas gemelos que tienen a Doyle como rehén, nos asfixian en nuestro único puerto, nos niegan las importaciones y la posibilidad de exportar durante las últimas 3 semanas, respondió Bach, suspirando resentido. Los hermanos Finalen.
se volvió hacia Wiggins. Wiggins, ¿qué pasó con la flota de Scottyard? El anciano respiró profundamente, tomó un cigarrillo y lo encendió mientras se apoyaba contra la pared de piedra. Está bien, haré lo mejor que pueda para explicar lo que vi desde aquí arriba. Fin. Continuará.